funcionando, están funcionando. Y habla de que, bueno, que vio a Yoko Ono correr asustada y después volver para sostener el cuerpo de Lennon. Algo que, nada, es impensado, como la historia de Lennon, quizás el músico más importante de nuestra historia, terminaba bajo los balazos de Chapman. Y vamos a ver parte de esta historia que es fuerte, porque es la primera vez que da la cara a él y que lo entrevistan, y que también esta pregunta de ¿se entrevista a un asesino? Y Larry King, quizás el periodista más importante en ese momento del mundo, decide entrevistarlo, y fue una nota que recorrió el mundo y que se hizo histórica. Y veamos donde habla acerca de si fue él el que lo asesinó a Lennon. Así que te pido ayuda con la traducción ahí, Jiménez. Veamos. Estás diciendo que es un joven que le disparó a Lennon, que no eras tú. ¿A qué te refieres? Sí, fui yo, Larry. Y acepto la responsabilidad completa por lo que hice. Y veo lugares en donde aparezco culpando al demonio. Y espero que después de esta entrevista deje de ser así. Yo no estoy culpando al demonio, me culpo a mí mismo. Pero en general no era yo, porque ahora yo soy mejor, ahora soy normal, funcional. Tengo una esposa cariñosa y tenemos un matrimonio sólido. Dentro de lo posible. En general no soy la misma persona, porque en esos tiempos andaba perdido. No sabía quién era, pero ahora lo sé. Ahí él empieza a hablar y a contar. Esto fue 12 años después del asesinato. Cuentan que cuando él asesina a Lennon, inmediatamente agarra el libro y sigue leyendo ahí parado, inmóvil, hasta que llega el primer patrullero y lo detienen. Hay uno de los que trabajaban en el edificio, le pregunta, ¿sabes lo que hiciste? Y él le dice, sí, le disparé a John Lennon. En el medio llegan los patrulleros, lo encuentran leyendo el libro, otro patrullero lo levanta a Lennon y lo lleva al hospital, y a él lo llevan detenido. Y uno de los oficiales le pregunta qué había hecho el oficial Spiro, por qué había disparado contra Lennon, y Chapman dice, tengo dos personas dentro mío, una muy grande, importante, y otra muy pequeña. Hasta ahora había prevalecido la primera, pero esta noche se impuso la persona chiquita. Larry King le pregunta quién era Chapman y él contesta lo siguiente. Ok, entonces si fuiste la persona, pero tu responsabilidad, no sé qué. En esos tiempos no tenía personalidad, ahora sí la tengo. Cuéntanos quién era Chapman. El 8 de diciembre de 1980, día que asesinó a Lennon, Mark Chapman era una persona, no sé, dentro de la obra literaria. Catcher in the Rye. Hay el libro que decía que leyó. Estaba dudando entre cometer suicidio de regreso a casa en Hawái o matar a un ícono, a John. ¿Hubieras matado a alguien más si no hubiera sido Lennon? El servicio secreto me hizo esa misma pregunta. Si Lennon se hubiera muerto unos días antes en un accidente de tránsito, ¿hubieras matado a otra persona? No puedo responder esa pregunta. Yo estaba tan atado psicológicamente a Lennon en ese momento que me hubiera sentido destrozado y no sé qué hubiera hecho. Después vamos a contar el plan que tenía él con no solamente Lennon, sino con otras personas. Obviamente fue declarado culpable y le comprobaron que padecía trastornos mentales, y la condena fue a 20 años que podía convertirse en perpetua si luego no le otorgaban la libertad condicional. Si el tribunal consideraba que no estaba apto, seguía preso, y así fue a través de los años. Le pregunta a Larry King si tenía algún tipo de arrepentimiento, y esto respondía Chapman. Therefore, you have to have daily regrets. ¿Te arrepentís? I have regrets. Me arrepiento, lamento lo que hice. Ahora me doy cuenta que en realidad acabé con la vida de un hombre. En ese entonces, para mí, Lennon era solo una foto de portada, no existía, aun cuando lo conocí. Con mucha amabilidad, y no era un farsante, era muy cordial, muy paciente, incluso me preguntó si quería algo más. Además conocí a su hijo ese día.
Entonces, si eso no me hizo entender que se trataba de un ser humano, era porque yo no lo percibía como tal. Entonces, solo percibía como si fuera un famoso bidimensional sin sentimientos. ¿Por qué Chapman quería dispararle a esa persona de la portada? Chapman en ese momento era una carcasa vacía que no había aprendido a expresar sus emociones de rabia o de decepción. Chapman se autopercibía como un fracasado. Quería ser alguien muy importante. No podía soportar ser alguien insignificante. Había tratado de hacerse un hombre durante muchos años, pero mientras el tiempo transcurría, él empeoraba. Pienso que incluso era esquizofrénico en ese entonces, pero aún así pienso que fui responsable. Chapman decidió atacar a algo que a él le parecía que era una farsa, que le molestaba para así convertirse en alguien. Bueno, dice algo que muchos magnicidas o aquellos que asesinan a gente muy conocida dicen, que es esta cosa de lo maté porque quería ser conocido, quería trascender, quería que estar o en los libros o en los diarios o en la tele, y él también señala eso. Hablando de ese famoso libro que se llama El guardián entre el centeno o El guardián en el trigal o El cazador oculto, según las traducciones, es un libro de Salinger que de alguna manera cuenta la historia de un joven de 16 años y fue muy icónico en su momento porque hablaba un poco de un joven plantándose frente al sistema educativo norteamericano y como un libro de rebeldía, digamos, donde él se inspiró y el personaje Holden era el cual él se sentía que era él y que lo representaba. Tiempo después, Chapman le escribe a el oficial que lo detiene cartas, como si fuera su amigo, y le pregunta, ¿dónde está ese libro? Preocupado todavía por su libro, y dice que el policía le respondió, claro que está inventariado, es evidencia, cuando termine el juicio te lo van a devolver. Así que veamos lo que decía en este momento de la entrevista acerca de ese famoso libro. Mark, ¿por qué le echas la culpa a un libro? No estoy culpando al libro, me culpo a mí mismo por perderme en él. El libro no me hizo matar a John Lennon. No estoy culpando al libro. Es más, investigué la dirección de Salinger, autor del libro, y le envié una carta disculpándome por este incidente. Todo es culpa mía. Me sumergí en el libro y dentro de él encontré un reflejo de mí mismo y actué como ese personaje. ¿Estás hablando del personaje de Holden? Pero Holden no es violento. Holden no era violento, pero tuvo un pensamiento violento sobre dispararle a alguien en el estómago. Alguien que lo había tratado mal. Pero tenés razón, Holden era básicamente una persona muy sensible y no habría matado a nadie como yo lo hice. Pero tenés razón, fue una mezcla de ficción y realidad que estaba presente frente al departamento de Lennon aquella noche. Otro de los enigmas de ese momento es qué había pasado con ese disco solista de Lennon que le había firmado Lennon, y lo había, después de hacerlo, lo deja tirado ahí y pasa un transeúnte y lo agarra y lo devuelve, se lo da a la policía como evidencia. Y cuando el tribunal de Nueva York, el fiscal, digamos, se termina encarcelando a Chapman, decide ese disco dárselo a ese transeúnte, devolvérselo como diciendo, bueno, vos te lo encontraste, ahora va para vos. Esta persona en el 99 lo subasta y le pagan $150.000 por ese disco. Los siguientes dueños lo volvieron a subastar y finalmente, la última vez, hace 2 años, fue comprado por $2 millones. Ese disco histórico fue subastado por $2 millones. Recién hablaba acerca de si tenía otros planes para asesinar a otros famosos, Chapman, y tenía el plan de asesinar a Carter o a Reagan. De hecho, en una de las ocasiones viajó para poder hacerlo, pero finalmente no lo hizo. Y también él decía que había otras víctimas como McCartney, como Liz Taylor, y otro objetivo era David Bowie. Tanto así que el día siguiente, el Duque Blanco, Bowie, estrenaba El Hombre Elefante en Broadway y se dijo que Chapman había comprado una entrada en la fila 3. Años después, Bowie declaró que en ese debut, en la fila 3, había 3 asientos vacíos, el de Chapman y los que correspondían a John y Yoko, que estaban invitados.
Veamos esta parte que habla de la esquizofrenia y de Dios, que dice que es quien lo salva, como bueno, muchos testimonios de gente que es detenida, apresada y en la cárcel encuentran ese refugio y también la excusa para de alguna manera tratar de lavar sus culpas, ¿no? Esa mezcla, ¿qué te ha hecho mejorar, qué ha curado tu esquizofrenia? No han sido las pastillas ni los doctores, sino el Señor. He estado firme en el camino del Señor por varios años. Me convertí en cristiano cuando cumplí 16 años y estuve firmemente en ese camino por un año. En mi vida he entrado y salido del camino y he tenido varios problemas. Y por momentos regresaba al camino del Señor. La noche en que maté a John, yo estaba muy alejado del Señor, no lo escuchaba y no leía la Biblia. Hoy soy diferente, leo la Biblia, oro y camino con Él. Y Él me perdona. Él no acepta lo que hice hace 12 años. No le gusta todo el dolor que le causé. Causé dolor a todo el mundo, especialmente a la viuda de Lennon. Pero Él me perdona, me escucha y está conmigo. Y Él es el que me ha sacado del abismo en el que me encontraba, no los medicamentos. Pidió la libertad cuando se cumplieron los 20 años y se la denegaron. La pidió 10 veces y se la denegaron. Le preguntaron a Yoko Ono qué opinaba acerca de si quedaba libre y Yoko decía que era un peligro para ella, para su hijo y para la sociedad y nunca estuvo de acuerdo con que lo liberen. Y cada año Mark David Chapman pide su libertad. Esta fue su mejor entrevista con Larry King.